¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Bride? Estoy aquí con un episodio muy emocionante. Veamos si Cian y Ancer realmente se abrazaron en este episodio. ¿O Cian soñó con abrazar a Ancer? ¿Ancer le dirá a Cian que será padre? ¿Creerá Cian que existe una relación entre Ancer y Mélie? ¿Es Beiza el motivo del acoso que sufrió Ancer? Mire el resumen del nuevo episodio conmigo para obtener las respuestas a todas estas preguntas y más. Cian escucha a Ancer decir, de ahora en adelante mi corazón latirá solo por ti. Inmediatamente sale de su auto y se acerca a él. Al principio se miran sorprendidos, pero no pueden evitarlo y se abrazan. Cian extrañaba mucho a Ancer y Ancer extrañaba mucho a Cian. Cian dice que no puede hacerlo sin Ancer. Tal como predije, Cian está soñando. Deria sale y envía a Ancer adentro. Deria ve a Cian moviéndose frente a la puerta. Dagger se pone a trabajar para limpiar. Beiza explica que vio a Ancer en su sueño. Envía a Gulsum al barrio de Ancer. Quiere que Ancer descubra lo que hizo. Deria va a visitar a Cian. Ancer va a un nuevo trabajo de limpieza. El empleador intenta hablar y tocar a Ancer. Dagger se siente perturbado por la mirada del hombre. A Deria Cian. Dice que Ancer salió a hacer trabajos de limpieza y pregunta si la nuera de Debeliolu irá a limpiar. Deria dice que Ancer es una mujer hermosa y encantadora y llama la atención. Deria le cuenta a Cian uno por uno, como si ella no fuera la responsable de estos asuntos. Cian le dice que pase por la oficina de contabilidad al salir. Aunque Deria dice que no lo quiere, por supuesto que lo acepta. Dagger termina su trabajo y quiere recuperar su dinero. El hombre se ofrece a tomar té. Dice que déjame dejarlo en casa. Daga no acepta. Cian se enoja mucho después de lo que escucha. Dice que mi esposa no puede ir a trabajar de limpieza. Engin dice que tiene que trabajar porque Ancer lo necesita. Cian quiere que Ancer tenga un trabajo mejor. Ella es la esposa del hijo de Cian de Beli. Cian está celoso de Ancer. Dagger avanza hacia su casa y el hombre lo sigue. Después de un rato, aparece ante Ancer. Dagger pregunta, ¿me estás siguiendo? El hombre dice que está caminando. Clover puede dar a luz en cualquier momento. Nusret busca una partera de barrio para Yonka. Yonka quiere dar a luz en el hospital. Mélie ve a Ancer en el camino. Se da cuenta de que lo sigue un extraño. Llama a Ancer. Inmediatamente se acerca a él. Mélie quiere llevárselo a casa. Dagger sube al coche. Mélie le gana bien al hombre. Ancer sube al taxi comercial de Mélie. Beiza quiere eliminar a Mukadder. Quiere llevarlo a la casa de Nusret. Beiza implícitamente lo amenaza diciéndole que si no vamos, mi padre se aburrirá. Ancer le pregunta a Mélie sobre la gente de la mansión. Mélie explica que tuvo una pelea con Cian y dice que dejó su trabajo después de ese día. Beiza lleva a Mukadder a la casa de Nusret. Nusret lo lleva a Yonka y le dice que conozca a su nieto. Mélie lleva a Ancer a casa, pero el taxi también le deja el bolso en la mano. Mukadder piensa que tomará como nieto al hijo de la mujer, a quien ni siquiera quiere acoger en su casa. Se pone muy triste. Yonka dice que quería decir la verdad pero no pudo y le pide ayuda a Mukadder. Mélie se da cuenta de que Ancer olvidó el bolso. Ve que dentro hay zapatos de bebé. ¿Recibió un regalo o está embarazada? Él piensa. Daga llega a casa muy cansada, pero cree que todo vale la pena por su bebé. Se da cuenta de que olvidó el bolso y llama a Mélie. Nusret dice que matará a la niña después de llevarse al bebé. Mientras habla con Yonka, Mukadder le da un teléfono y le dice que se escape. Mélie llega a la casa de Ancer para entregarle la bolsa. Cian llega allí en ese mismo momento y los ve. Mélie dice que miró la bolsa. Dagger dice que lo que veas quede entre nosotros. En ese momento Cian se acerca a ellos y les dice que ya es demasiado tarde para eso. Mukadder quiere ir. Pero se da cuenta de que la puerta está cerrada. Le dice a Nusret que abra la puerta. Nusret muestra su arma y le pregunta si es amigo o enemigo. Cian pregunta que no debería escuchar. Mélie dice que se siente incómodo con que Ancer esté en su puerta. Gulsum recopila información sobre Ancer.
Cian le dice que no vuelva a llamar a la puerta de Ancer. Le dice a Mélie que no necesita oportunistas como tú. Mélie dice, ya no trabajo en casa, dime la verdad. Cian y Mélie de repente se pelean. Gulsum se entera de que Mélie y Cian se pelearon. El hermano de Ancer llega y los echa a ambos. Cian dice que hablará con Ancer. Pregunta qué está haciendo Mélie. Mukadder regresa a casa. Logró decirle a Nusret que estaba con él. Quería que Yonka escapara y se salvara, espero que lo logre. Se salva a sí mismo, a Cian y a Mukadder de esta situación. Cemil echa a Mélie y Cian por la puerta. Cemil le pide que no vuelva a ir a limpiar. De lo contrario, dice hasta pronto. Cemil le dice a Ancer que no vuelva a hablar con él. Dagger intenta explicar insistentemente que no habla. Cian va a la parada donde trabaja Mélie. Cian le dice a Mélie que Ancer no necesita la ayuda de nadie. Mélie le dice a Cian que sigue cometiendo errores. Cemil le dice a Ancer que ahora es viudo y que no quiere que nadie llame a su puerta de ahora en adelante. Gulsum regresa a casa emocionado. Le dice a Beiza que Cian peleó con Mélie por Ancer. Cemil pregunta qué había en la bolsa y la lleva hasta la puerta. Cemil le quita el bolso a Ancer y quiere mirarlo. ¿Se dará cuenta Cemil de que Ancer está embarazada? ¿Se salvará Clover? ¿Descubrirá Cian qué significan las palabras de Mélie? Por favor, comparte tus ideas conmigo. Para seguir la serie Bride, dale me gusta a mi vídeo y suscríbete a mi canal. No olvides iniciar sesión y activar las notificaciones. Adiós.